Buenos días, buenas tardes, buenas noches muchachos, dependiendo de la hora que nos veamos. En el siguiente video vamos a dilucidar los temas respecto a esta semana, que como dando seguimiento a esta secuencia de cómo se genera un trabajo de investigación, son lo referente a la distribución, procesamiento, presentación de resultados, interpretación, trabajo de campo y sus aplicaciones. Hemos de conocer que dentro de la investigación que nosotros quisimos generar o que vamos a generar en un futuro, porque por las circunstancias de que no podemos hacer un trabajo presencial, no podemos llevar a cabo a la práctica especialmente esta secuencia del temario, pero de manera general van a ustedes conocer cómo se esboza esta investigación. Ya dijimos en la presentación pasada que necesitamos conocer el método que va a estilar nuestra investigación, las características del problema que estoy abordando y la forma en que lo voy a llevar a cabo. Analicé, procesé los datos, ya los recabé, ya los seleccioné, ya diferencié mi canal de flujo y ahora voy a generar otros temas que son los siguientes: distribución, verificación y captura. Esto se va a generar de la distinta manera. ¿Cómo? Voy a distribuir, voy a verificar y voy a capturar mis datos. ¿Cómo los voy a distribuir? Pues dependiendo del método que ustedes hayan aplicado. ¿Fue quali que aplicamos? Dijimos entrevista. ¿Fue quanti que apliqué? Encuestas. Esta es la manera en que yo las distribuí, ¿va? ¿Cómo las voy a verificar? Es que necesita mi investigación estar constatada de manera científica. Necesito tener pruebas de lo que fue el trabajo de campo que no se pudo efectuar. Que tenga, no sé, una foto, una testimonial de ustedes en una comunidad generando sus entrevistas para poder apreciar así la forma en que se está generando esta investigación. Y el último paso sería la captura. ¿Qué es la captura? Básicamente es que lo que yo recibí en mis encuestas, en mis entrevistas, ahora sí lo pase a la computadora. Esto me va a poder generar el siguiente paso y el siguiente tema, que es el que el procesamiento. ¿Qué es el procesamiento, muchachos? Procesar los datos básicamente consiste en que yo voy a generar dentro de mi captura de pantalla, perdón ustedes, dentro de mi documento, dentro de mi archivo, dentro de mi hoja de datos, voy a procesar lo más importante, voy a seleccionar mi información, ¿sale? Porque a lo mejor generé una entrevista de 1 hora y de esa hora lo que me sirve de contenido son unos 15 minutos. Y estoy ¿qué? Procesando mi información. Apliqué encuestas y de esas 100 que tengo, pues ahí es más difícil que yo procese la información o que la descarte porque ahí todo es válido, porque son números, es una forma de cuantificar, ¿sale? Y esto me va a generar a mí el siguiente tema que sería el más sencillo de llevar a cabo. Este procesamiento me va a generar que yo voy a tener que generar mis ¿qué? Resultados. ¿Qué es un resultado? Digamos que mi investigación estilaba en conocer la percepción de criminalidad en una comunidad. Pongamos de ejemplo en el pueblo en el que coexistimos, que es Atlacomulco. Quería conocer la percepción que tiene la comunidad de Atlacomulco sobre el delito de cohecho. Que el cohecho, recuerden ustedes que es el robo de ganado. ¿Qué va a suceder con esto? Voy a visualizar, voy a tener que aplicar mi instrumento. Pongamos este ejemplo que apliqué unas encuestas. ¿Cuántas encuestas dijimos mínimo que teníamos que aplicar? Lo dijimos en el tema pasado. Chequen el video por si lo quieren ver otra vez. Pero en ahí dijimos que lo mínimo que yo necesito son ¿qué? Mínimo es un 100 de encuestas. Porque como es tan grande mi población, necesito tener un número representativo. Ahora, con estas encuestas que yo ya generé, ¿qué hice primero? Las tuve que llevar a cabo, tuve que ir a aplicarlas, la gente me emitió sus respuestas, las respuestas obtenidas las tuve que pasar a una hoja de datos y ya dentro de mi hoja de datos voy a generar un ¿qué? Un procesamiento. Esa es la manera en que yo voy a procesar la información. De la idea general que tenía de mi investigación, la voy a materializar llevándola a cabo, aplicando entrevistas, aplicando encuestas. Después voy a tener que conocer en la población cuál es el resultado o cuáles son las características que tiene este fenómeno para poder así generar esta investigación. Y ahora sí, voy a procesar esa información. La voy a tener que seleccionar y sobre todo la voy a tener que vaciar en mi hoja de datos. Ahora, ya que tengo presentado o procesado esta información, voy a llevar un siguiente paso, que es y es el segundo tema, digo es el tercer tema que toca ver esta semana, que es la presentación de resultados.
¿Qué es la presentación de resultados, jóvenes? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se pueden presentar resultados? La respuesta pareciera muy obvia y sí, creo que tienen razón y coincidimos que son las que gráficas, porque es la manera en que yo simbolizo mi percepción. Ahora, ¿en una entrevista podré usar gráficas? Difícilmente. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, es la apreciación de una sola persona o de un grupo muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que voy a procesar o cómo voy a presentar estos resultados? Vamos por partes. Primero quiero explicar el cualitativo, que es este de la entrevista. Ahora, como yo no puedo generar tal cual gráficas porque no me ayuda a hacer una comparación, ¿qué es lo que voy a efectuar? Esta técnica se llama interpretación de resultados. ¿Qué es una interpretación de resultados, jóvenes? Me emitió a mí la persona que entrevisté sobre el mismo tema que dijimos hace rato, la percepción de robo, la apreciación de abigeato en Atlacomulco. Ahora, como este individuo, como este señor que voy a entrevistar, resulta que se dedica a esta actividad ganadera, que a él le generen el robo, obviamente tiene una afectación y va a concebir el robo como algo indeseable, algo que no quiere que pase, ¿sale? Porque son las características de esta persona. Sin embargo, si yo lo llevara a una persona que no se dedica a este rubro, alguien como, no sé, piensen ustedes en cualquier ocupación, y que le diga cuál es su percepción del abigeato, muy probablemente me va a decir que no conoce el tipo penal y cuando yo se le explica va a decir, pero pues yo no tengo animales, entonces a mí no me afecta, ¿sale? Entonces la percepción va a cambiar. Por eso yo tengo que generar una interpretación, tengo que darle conocimiento o tengo que darle lógica a las respuestas que me está emitiendo para entender si esa información me es útil o no me es útil, ¿sale? Eso sería en tanto el método cualitativo. En el cuantitativo, ahora sí puedo aplicarlo por excelencia, gráficas. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos el tema de cifras criminales, la cifra negra, la cifra blanca, yo generaba o yo les solicitaba a ustedes que me generaran gráficas, ¿no? Que era la representación simbólica de un problema. Y esta es la forma que se repite en esta investigación. Voy a tener que tomar en cuenta eso, que estas gráficas es la manera que voy a representar mi información. Otro ejemplo, ya que tuvimos mis 100 encuestas, ya las apliqué en mi población y ahora sí, voy a tener que generar mis gráficas, mis esquemas de pastel, mi gráfica de barras, mis histogramas, depende del método que yo quiera emplear, ¿sale? Entonces, de mis 100, resulta que a 80 sí le preocupa el delito de abigeato y a 20 no. ¿Cómo realizaría mi gráfica? Pues creo que en ustedes ya nació esa respuesta, ¿vale? Este sería alusivo al tercer tema, que es el tema de presentación de resultados, que es la forma en que yo voy a dar a conocer a mi ciudadanía a qué les fueron las resoluciones a las que llegué. ¿Correctos? Ahora, el cuarto tema se llama interpretación. Pareciera que en el tema o en la investigación cualitativa ya genera la interpretación y es cierto. Cuando yo genero investigación cualitativa me ahorro este paso, ¿va? Que básicamente es, como yo no puedo generar gráficas, pues forzosamente tuve que interpretar, tuve que explicar desde mi perspectiva científica por qué ocurre este problema. Ya les comentaba hace rato con el ejemplo. Al señor no le interesa porque no se dedica a esto. Al señor sí le interesa porque su ocupación es esta. Ahora, con el método cuantitativo sucede de distinta manera. Ahora tengo que interpretar mis gráficas. De esas 80 personas, ¿por qué me habrán contestado que sí? Y de esas 20 personas, ¿por qué me habrán contestado que no? Pues la explicación o interpretación puede ser muy amplia. Por ejemplo, que Atlacomulco sí tiene zonas en que se dedican al ganado, que es una zona rural, que no es una zona muy citadina, por así decirlo. Entonces, este tipo de temas o este tipo de tipos penales sí siguen teniendo mucho impacto en mi ciudadanía. Ese es mi qué, mi interpretación. Y así sucedería en cada una de las investigaciones que ustedes van a generar. ¿Sale? Ahora, el último contenido se llama trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Básicamente, como les comentaba, por las características que estamos padeciendo en esta cuarentena no se pueden llevar a cabo. Pero el trabajo de campo es ese. Básicamente que ustedes fueran a aplicar sus instrumentos, fueran a aplicar sus entrevistas, fueran a aplicar sus encuestas.
Por la calidad o por las características de este fenómeno no se puede salir a la calle, es una recomendación. Entonces, esto no, obviamente, teóricamente no se puede explicar, se tiene que vivir forzosamente. Entonces, el trabajo de campo, quiero que ustedes me hagan, y esa va a ser la actividad de este tema. Anoten, trabajo de campo, conocer o reconocer la importancia del trabajo de campo en la investigación criminológica. ¿Por qué será importante entonces que yo me materialice con la sociedad cuando estoy hablando de criminología? ¿Correctos? Bueno, cuídense mucho, acaten las recomendaciones de cuarentena y nos estamos viendo en aulas. Saludos.